¿Alguna vez te has sentido atrapado en un vacío profundo, como si algo en tu vida estuviera incompleto, pero no pudieras identificar qué es? Ese vacío existencial, esa sensación de estar desconectado de un propósito real, es algo que todos enfrentamos en algún momento. En un mundo lleno de expectativas, presiones sociales y un sinfín de distracciones, es fácil perderse en la búsqueda de algo que nunca parece ser suficiente. Pero, ¿y si te dijera que ese vacío no es una maldición, sino una oportunidad para redescubrirte y encontrar un propósito genuino? El vacío existencial es una sensación que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Un espacio vacío que parece retarnos a encontrar un propósito en medio de la incertidumbre y la finitud de nuestra existencia. En un mundo marcado por la incertidumbre, las expectativas externas y el constante cambio, esta sensación de vacío puede volverse profunda y desconcertante. El estoicismo, una filosofía antigua que ha perdurado a través de los siglos, nos ofrece las claves para enfrentar esa sensación de vacío. Filósofos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos enseñan que el verdadero sentido de la vida no depende de los logros externos ni de la validación de los demás, sino de la conexión con nuestra propia razón, virtud y la aceptación de lo que está fuera de nuestro control. En lugar de temerle al vacío, los estoicos nos invitan a enfrentarlo de manera consciente, a vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos y a hallar un propósito sólido que trascienda las circunstancias cambiantes de la vida. Y antes de comenzar, si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole me gusta al vídeo. Así podré seguir creando más contenido como este, para seguir explorando juntos temas como este. Y compártelo con alguien que necesite escuchar estas palabras. Y si tienes algún tema específico que te gustaría que trate, déjalo en los comentarios. Ahora sí, empecemos. El vacío existencial, según el estoicismo, surge cuando nos alejamos de la razón y la virtud, cuando buscamos propósito y satisfacción en cosas fuera de nuestro control o en deseos efímeros que no nos ofrecen un sentido duradero. Los filósofos estoicos, como Epicteto, Séneca y Marco Aurelio, proporcionan un enfoque claro para llenar este vacío, basándose en principios fundamentales de la filosofía estoica. 2. Vivir conforme a la virtud. Los estoicos creen que la verdadera felicidad y el sentido de la vida provienen de vivir de acuerdo con la virtud, sabiduría, coraje, justicia y templanza. El vacío existencial se puede llenar al alinearnos con estos valores internos, en lugar de buscar satisfacción en bienes materiales o placeres fugaces. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribe: "El universo es cambio. La vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella". Para él, lo más importante era cultivar la virtud y hacer el bien, independientemente de las circunstancias externas. Vivir de acuerdo con la razón y la virtud nos da un propósito interno que no depende de las fluctuaciones externas. Tercera, aceptar la impermanencia de la vida. El vacío existencial también está vinculado a nuestra angustia por la muerte y la finitud de la vida. Los estoicos nos enseñan que la muerte es parte natural de la existencia y que debemos aceptar su inevitabilidad. En lugar de temerla, debemos usarla como un recordatorio de que nuestra vida es limitada y por lo tanto debe ser vivida con propósito y conciencia. Séneca, en su obra De la brevedad de la vida, nos recuerda que la vida no es corta, sino que nosotros la hacemos corta. Si vivimos conscientemente, enfocándonos en lo que realmente importa, nuestra virtud, nuestras relaciones y nuestras contribuciones al bien común, podemos encontrar un sentido profundo que llena el vacío existencial, en lugar de caer en la ansiedad por lo que no podemos controlar. Cuarto, desapego de lo externo. El vacío existencial puede surgir cuando nos aferramos a las expectativas de los demás o a bienes materiales.
Epicteto enseñaba que debemos desapegarnos de las cosas externas porque no podemos controlarlas y no pueden proporcionarnos la felicidad duradera. La verdadera paz y satisfacción provienen de vivir en armonía con nuestra propia naturaleza, sin depender de lo que está fuera de nosotros. No busques que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz, decía Epicteto. Esta capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar y de desapegarnos de los deseos materiales o la aprobación externa nos permite llenar el vacío existencial con una paz interior duradera. 5. La conexión con el bien común y el servicio a los demás. Los estoicos también enfatizan que nuestra vida tiene sentido cuando servimos al bien común y cuando contribuimos al bienestar de los demás. La desconexión con los demás y el aislamiento pueden agravar el vacío existencial, mientras que el actuar con generosidad y justicia nos permite encontrar un propósito que trasciende nuestra existencia individual. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reflexionaba constantemente sobre la importancia de vivir de manera útil para la comunidad y de actuar de acuerdo con el bien común. Para él, la vida no tiene sentido si no estamos contribuyendo de alguna manera a la humanidad. Vivir de acuerdo con estos principios no solo llena el vacío existencial, sino que también crea un sentido de conexión profunda con el mundo. Según los estoicos, el vacío existencial puede ser llenado a través de la virtud, la razón, la aceptación de lo que no podemos controlar, el desapego de lo externo y la conexión con el bien común. En lugar de buscar sentido en lo que está fuera de nosotros, los estoicos nos invitan a mirar hacia adentro, a vivir de acuerdo con nuestra naturaleza racional y virtuosa y a actuar con integridad. Al seguir estos principios, podemos transformar el vacío en una vida plena, llena de paz interior, propósito y autenticidad. El vacío existencial y la filosofía. Los filósofos estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, nos ofrecen consejos que ayudan a enfrentar el vacío existencial de manera constructiva y trascendente. Séneca, en sus escritos, señala que el verdadero propósito de la vida no está en los placeres materiales ni en los logros externos, sino en cultivar la virtud y la sabiduría. En su carta 87, nos recuerda que la vida es lo que hacemos de ella, y que la tranquilidad de ánimo proviene de enfocarnos en lo que realmente podemos controlar. Nuestra actitud y nuestras respuestas ante los eventos que nos suceden. El vacío existencial es una experiencia profundamente humana que invita a la reflexión sobre los aspectos más fundamentales de la vida, como el propósito, la libertad y la muerte. A través de la historia de la filosofía, pensadores de diferentes tradiciones y épocas han abordado este vacío desde diversas perspectivas, intentando desentrañar su origen, su naturaleza y sus implicaciones. Este concepto se ha vinculado estrechamente a la condición humana, revelando las luchas internas que surgen al enfrentarse con la realidad de que nuestra existencia es finita y, en muchos casos, carente de un sentido predefinido. La angustia existencial. El vacío existencial también se relaciona con la sensación de desconexión de uno mismo y de los demás. Los estoicos proponen que el sentido de la vida se encuentra en la virtud, el vivir de acuerdo con lo que es moralmente correcto y racional, y en contribuir al bien común. Para Séneca y Marco Aurelio, el propósito de nuestra existencia no está en la acumulación de bienes materiales ni en la búsqueda de placeres pasajeros, sino en la compasión, el servicio a los demás y la sabiduría. Marco Aurelio aconsejaba no aferrarse a nuestras preocupaciones individuales, ya que el individuo no existe de manera aislada, sino como parte de un todo mayor. En sus meditaciones, reflexiona sobre cómo debemos hacer lo mejor dentro de nuestras posibilidades, aceptando nuestras limitaciones y buscando la armonía con el universo. El vacío existencial, desde esta perspectiva,
se puede llenar contribuyendo al bienestar común, cumpliendo con nuestras responsabilidades y siendo útiles a los demás. El vacío existencial está íntimamente relacionado con la incertidumbre del ser humano frente a la posibilidad de tomar decisiones trascendentales. Este vacío puede generar lo que él denomina desesperación, que es el sentimiento de no ser capaz de encontrar un propósito o sentido verdadero en la vida. La desesperación, sin embargo, no es una condición fatal, sino una etapa que puede llevar al individuo hacia la trascendencia. La resolución de este vacío se encuentra en la fe, en la relación con lo divino y en la aceptación de la finitud humana. La angustia y la desesperación, por lo tanto, son vehículos para una relación más profunda con Dios y con uno mismo, que ayuda a superar el vacío existencial. El vacío existencial en la psicología. El vacío existencial también se relaciona con la sensación de desconexión de uno mismo y de los demás. Los estoicos proponen que el sentido de la vida se encuentra en la virtud, el vivir de acuerdo con lo que es moralmente correcto y racional, y en contribuir al bien común. Para Séneca y Marco Aurelio, el propósito de nuestra existencia no está en la acumulación de bienes materiales ni en la búsqueda de placeres pasajeros, sino en la compasión, el servicio a los demás y la sabiduría. Marco Aurelio aconsejaba no aferrarse a nuestras preocupaciones individuales, ya que el individuo no existe de manera aislada, sino como parte de un todo mayor. En sus meditaciones, reflexiona sobre cómo debemos hacerlo mejor dentro de nuestras posibilidades, aceptando nuestras limitaciones y buscando la armonía con el universo. El vacío existencial, desde esta perspectiva, se puede llenar contribuyendo al bienestar común, cumpliendo con nuestras responsabilidades y siendo útiles a los demás. Epicteto subraya la importancia de aceptar lo que no podemos cambiar y de centrarnos en nuestro poder interior. En este sentido, el vacío existencial puede ser abordado desde una perspectiva activa, donde el individuo elige darle sentido a su vida desde dentro, sin esperar respuestas externas. El vacío existencial es un concepto que ha cobrado gran relevancia en la psicología contemporánea, especialmente al abordar los aspectos profundos de la experiencia humana relacionados con el significado de la vida, la conciencia de la muerte, la libertad y la búsqueda de propósito. Este vacío no se refiere simplemente a una sensación temporal de desconexión o insatisfacción, sino a una condición interna más profunda que afecta a la identidad, las emociones y las decisiones del individuo. Los psicólogos han explorado el vacío existencial como una experiencia que puede desencadenar angustia y desesperación, pero también como una oportunidad para la autorreflexión, la transformación personal y la búsqueda de significado en la vida. El vacío existencial. Definición y características. En términos simples, el vacío existencial puede entenderse como la sensación interna de que la vida carece de propósito, dirección o significado. Es una experiencia subjetiva que puede producir un profundo malestar emocional, ya que el individuo se enfrenta a la angustia de no saber hacia dónde dirigirse o por qué seguir adelante. Esta sensación no es necesariamente el resultado de un evento o pérdida particular, sino que puede surgir de una comprensión más amplia sobre la vida y la muerte, sobre la finitud humana y la incertidumbre del futuro. El vacío existencial se manifiesta de diversas formas. 1. Desconexión con uno mismo y los demás. Las personas que experimentan este vacío pueden sentirse desconectadas de su propia identidad, de sus deseos y necesidades. Esta desconexión también puede extenderse a las relaciones interpersonales, creando un sentimiento de aislamiento y soledad. Segunda sensación de falta de propósito. Las actividades cotidianas pueden sentirse vacías o carentes de significado, lo que puede dar lugar a una sensación de aburrimiento, desesperanza o falta de dirección. Las metas a corto y largo plazo
pueden parecer inalcanzables o irrelevantes. Tercera, ansiedad y depresión. El vacío existencial a menudo está relacionado con la ansiedad, la depresión y otros trastornos emocionales. La sensación de que la vida no tiene un propósito claro puede generar una profunda desesperación, confusión y desorientación. La ansiedad existencial también surge de la toma de conciencia de nuestra propia mortalidad y de la inevitabilidad de la muerte. Cuarta crisis de identidad. El vacío existencial puede estar asociado con una crisis de identidad en la que la persona se cuestiona quién es realmente, qué quiere hacer con su vida y cuáles son sus valores fundamentales. Esta crisis puede manifestarse en diversas etapas de la vida, como la adolescencia, la mediana edad o como resultado de un cambio importante en la vida. Quinta búsqueda de sentido. A pesar de la angustia que provoca el vacío existencial, esta experiencia también puede activar una búsqueda interna de significado, una motivación para encontrar un propósito más profundo en la vida. La necesidad de encontrar respuestas a preguntas existenciales sobre la vida, la muerte y el sentido puede convertirse en una fuerza poderosa para el crecimiento personal y la transformación. El vacío existencial en la vida cotidiana. El vacío existencial es una sensación profundamente humana que no se limita a momentos de crisis, sino que puede permear nuestra vida cotidiana de maneras sutiles o intensas. Es una experiencia subjetiva en la que nos cuestionamos el sentido, propósito o dirección de nuestras vidas. En la rutina diaria, podemos sentirnos desconectados de nuestras acciones, nuestras relaciones o incluso de nosotros mismos, lo que lleva a una sensación de insatisfacción, vacío o incluso desesperación. Este vacío no se refiere a una ausencia literal, sino a una falta de significado claro que haga que nuestras experiencias cotidianas se sientan vacías o poco satisfactorias. El vacío existencial en la vida cotidiana puede surgir por una variedad de factores, como el agotamiento, la rutina monótona, la falta de conexión con los demás o una conciencia creciente de la finitud de la vida. Si bien esta sensación puede ser angustiante, también puede ofrecer una oportunidad para la reflexión profunda sobre lo que realmente importa, para reorientar nuestra vida y buscar formas de infundirla con un sentido más auténtico. Causas del vacío existencial en la vida cotidiana. El vacío existencial no es necesariamente el resultado de un evento dramático o traumático, sino más bien una condición que puede manifestarse en momentos aparentemente normales. Entre las causas más comunes que contribuyen al vacío existencial en la vida cotidiana se encuentran: 1. La rutina y la falta de estímulo. Vivir una vida repetitiva y predecible puede generar una sensación de estancamiento, donde las actividades diarias parecen no tener ningún propósito más allá de cumplir con responsabilidades. Cuando las rutinas no son desafiantes ni estimulantes, las personas pueden empezar a sentir que sus vidas carecen de significado. Este vacío, aunque no siempre es visible, se traduce en una sensación de desconexión con las actividades diarias. Segunda, desconexión con los propios deseos y valores. A veces, las demandas externas, como las expectativas familiares, laborales o sociales, pueden alejarnos de nuestras pasiones y aspiraciones personales. Cuando no estamos alineados con lo que realmente queremos hacer o ser, la vida puede sentirse vacía, incluso si estamos ocupados. Esta desconexión de nuestros propios deseos y valores fundamentales genera una sensación de vacío existencial. Tercera, la falta de relaciones profundas y auténticas. Las relaciones humanas son una fuente importante de sentido y conexión en la vida. Sin embargo, cuando nuestras interacciones son superficiales, vacías o se limitan a la rutina diaria, puede surgir una sensación de soledad existencial. La falta de vínculos auténticos
nos deja con la sensación de no ser comprendidos o de no tener una conexión genuina con los demás, lo que refuerza el vacío existencial. Cuarta, el miedo a la muerte y la consciencia de la finidad. Aunque no siempre es algo en lo que pensamos activamente, la conciencia de nuestra propia mortalidad es una de las fuentes más profundas del vacío existencial. La brevedad de la vida, el hecho de que nuestra existencia tiene un final inevitable, nos obliga a cuestionar el propósito y el valor de nuestras acciones cotidianas. Esta consciencia, aunque inevitable, puede llevar a una sensación de desesperanza o vacío, especialmente si no encontramos un propósito claro en nuestras vidas. 5. La presión de la sociedad y las expectativas externas. Vivir en una sociedad que constantemente nos impulsa hacia el éxito, la acumulación de bienes materiales o la validación social puede dejarnos sentir vacíos. Si nuestras vidas están dictadas por metas impuestas por la sociedad, en lugar de por nuestros propios deseos y aspiraciones, el vacío existencial puede emerger como una respuesta natural ante la desconexión entre lo que se espera de nosotros y lo que realmente deseamos. Sexto, el consumo de tecnología y la superficialidad de las relaciones virtuales. En la era digital, muchas personas se sienten atrapadas en un ciclo de consumo de información superficial a través de las redes sociales, las noticias y las interacciones virtuales. Aunque estas interacciones pueden proporcionar distracción y una sensación de conexión momentánea, a menudo carecen de la profundidad emocional y la autenticidad de las relaciones cara a cara. Esta desconexión emocional puede fomentar una sensación de vacío existencial en la vida cotidiana. Manifestaciones del vacío existencial en la vida cotidiana. El vacío existencial no siempre se manifiesta de forma dramática o evidente. De hecho, muchas personas pueden experimentar este vacío sin ser plenamente conscientes de ello. Sin embargo, sus efectos pueden verse reflejados en la vida cotidiana de diversas formas. 1. Sentimiento de aburrimiento y desinterés. Las actividades cotidianas que normalmente generarían satisfacción o placer pueden dejar de tener el mismo impacto emocional. Las personas pueden sentirse indiferentes ante lo que solía motivarlas, lo que se traduce en un aburrimiento generalizado y una sensación de que nada tiene importancia. Segunda, falta de motivación y energía. El vacío existencial puede llevar a una falta de motivación para emprender proyectos o seguir adelante con las tareas diarias. Las personas pueden sentirse atrapadas en un ciclo de procrastinación, sin energía, para enfrentar sus responsabilidades o metas. Tercera, ansiedad y depresión. La sensación de no encontrar un propósito claro o de no poder conectar con los demás puede generar sentimientos de ansiedad y depresión. La angustia existencial, derivada de la incertidumbre sobre el significado de la vida, puede ser una fuente constante de malestar emocional, afectando la calidad de vida cotidiana. Cuarta, desconexión emocional y aislamiento social. La falta de propósito y de conexión emocional con los demás puede llevar a un aislamiento social. Las personas que experimentan vacío existencial a menudo se sienten solas, aunque estén rodeadas de gente. Esta soledad puede ser una forma de aislamiento existencial, donde no logran encontrar un significado en las interacciones cotidianas. Crisis de identidad. El vacío existencial puede llevar a una crisis de identidad, en la que las personas comienzan a dudar de quiénes son realmente y qué quieren hacer con sus vidas. Este cuestionamiento puede generar una sensación de confusión y desorientación, especialmente si no hay respuestas claras a estas preguntas existenciales. Sexta, desesperanza y pérdida de sentido. En algunos casos, el vacío existencial puede desembocar en la desesperanza. La sensación de que la vida carece de un propósito o dirección puede llevar a una pérdida de interés en el futuro. Las personas
pueden sentirse atrapadas en una rutina interminable, sin ver una forma de escape o mejora. Superando el vacío existencial en la vida cotidiana. 1. Buscar propósito y significado. La búsqueda de un propósito personal puede ser el primer paso para superar el vacío existencial. Reflexionar sobre lo que realmente nos importa, nuestros valores fundamentales, pasiones y aspiraciones, puede ayudarnos a redirigir nuestra vida hacia algo que tenga más significado. Esto puede implicar cambiar de carrera, involucrarse en actividades voluntarias o encontrar nuevas formas de conectar con los demás. 2. El vacío existencial y la búsqueda de sentido. El vacío existencial es una sensación profunda y perturbadora de que la vida carece de propósito, de dirección o de significado. Esta sensación, aunque a menudo asociada con momentos de crisis o sufrimiento, puede ser un tema recurrente en la experiencia humana. La conciencia de la finitud de la vida, las dudas sobre el propósito de nuestras acciones y la búsqueda de algo más allá de las exigencias diarias son algunas de las características fundamentales que alimentan este vacío. A pesar de lo inquietante que pueda ser, el vacío existencial también se convierte en el punto de partida para la búsqueda de sentido, un proceso que puede llevar a una transformación profunda y a una vida más rica y auténtica. La búsqueda de sentido es una de las motivaciones más fundamentales de la humanidad. Desde tiempos remotos, los filósofos, teólogos y psicólogos han reflexionado sobre la necesidad humana de encontrar un propósito que le dé dirección a la vida. Mientras que algunos encuentran sentido en las creencias religiosas, otros lo buscan en la conexión con los demás, en el trabajo creativo, en el servicio a la comunidad o en la construcción de una identidad personal sólida. El vacío existencial, entonces, no es solo una experiencia dolorosa, sino una puerta hacia la transformación, ya que nos invita a cuestionar nuestras creencias, nuestras prioridades y a buscar aquello que realmente da valor a nuestra existencia. El vacío existencial, un despertar a la realidad de la vida. El vacío existencial no es algo que solo surja en momentos de crisis aguda, más bien, es una condición que puede manifestarse en cualquier etapa de la vida. Muchas veces, las personas pueden experimentar una sensación de vacío sin entender completamente qué lo causa. Este vacío puede originarse en una sensación de desconexión de uno mismo, de los demás o de la propia realidad. El vacío existencial surge cuando nos enfrentamos a la idea de que la vida no tiene un sentido intrínseco que nos sea dado. Nos damos cuenta de que nuestra existencia no está necesariamente dirigida por un propósito predeterminado y que el mundo en sí mismo no ofrece respuestas claras a nuestras preguntas más profundas sobre el significado de la vida, el sufrimiento y la muerte. Esta revelación puede ser angustiante, ya que nos obliga a confrontar la fragilidad y la incertidumbre de nuestra propia existencia. A menudo, esta experiencia de vacío se asocia con emociones como la ansiedad, la tristeza, la desesperación o la soledad. Sin embargo, el vacío también puede ser el catalizador para una profunda reflexión y el inicio de la búsqueda de algo que le dé sentido a nuestra vida. La búsqueda de sentido en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, la búsqueda de sentido no es necesariamente algo grandioso o trascendental. A menudo, el significado se encuentra en las pequeñas cosas, en el acto de cuidar a nuestros seres queridos, en disfrutar de una actividad que nos apasione, en buscar la belleza en lo cotidiano. Sin embargo, también puede implicar momentos de desafío, cuando sentimos que debemos cuestionar nuestras creencias, reevaluar nuestras prioridades o enfrentar nuestros miedos más profundos. A lo largo de nuestra vida, las prioridades y el sentido pueden cambiar, dependiendo de nuestras circunstancias y nuestras experiencias personales. Las crisis existenciales o los momentos de dificultad pueden ser los que nos empujen a revisar nuestro propósito y a buscar un camino más auténtico.
Esta búsqueda puede ser dolorosa, pero también profundamente transformadora. En muchos casos, es a través de las dificultades que las personas se dan cuenta de lo que realmente valoran en la vida y de lo que quieren dedicar su tiempo y energía. El vacío existencial y la búsqueda de sentido son dos caras de la misma moneda en la experiencia humana. El vacío puede parecer desolador y aterrador, pero también es un espacio donde la reflexión profunda puede abrir el camino hacia una vida más auténtica y significativa. La búsqueda de sentido no solo es una tarea filosófica o psicológica, sino una experiencia vivida que requiere coraje, introspección y acción. Cada persona, en su propio viaje, tendrá que encontrar el significado que da valor a su vida, ya sea a través de la conexión con los demás, la dedicación a un propósito personal, la reflexión sobre el sufrimiento o la creación de un legado. La búsqueda de sentido es una parte fundamental de lo que significa ser humano. A través de ella, podemos transformar el vacío existencial en una oportunidad para vivir más plenamente, con mayor conciencia de nuestra libertad y de nuestra capacidad para darle forma a nuestro propio destino. Y hasta aquí, este video. Si ha gustado, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal.